Eso vamos a aprender hoy día, van a ver que no es difícil. ¿Qué es insuficiencia respiratoria aguda? Es la capacidad del aparato respiratorio, la incapacidad del aparato respiratorio para realizar intercambio gaseoso, bien sea para oxigenar o para eliminar el exceso de anhídrido carbónico. Ya sabemos que la función del aparato respiratorio es oxigenar la sangre y botar el CO2. Si algo de estos dos problemas falla, entramos al capítulo de las insuficiencias respiratorias. Ahora, otra definición es una condición clínica en la cual se produce falla en el recambio gaseoso pulmonar, secundaria a anormalidades en cualquiera de sus componentes: sistema respiratorio, sistema nervioso central o periférico, jaula torácica, músculos, vías aéreas, pulmones. Y faltaría colocar acá que no solamente ocurre insuficiencia respiratoria por causas pulmonares, también ocurre insuficiencia respiratoria por causas extrapulmonares. Por ejemplo, llegó al hospital una chiquita que se quiso suicidar, de 15 años, que se quiso suicidar porque el enamorado le había dicho que ya no quería estar con ella. Y lo que se le ocurrió a la ñaña es tomarse 20 tabletas de Bactrim. Y llegó muy disneica, con una gran epigastralgia, y cuando le tomamos la pulsoximetría, estaba desaturando. Entonces le tomamos la placa de tórax y la placa estaba, como era de esperarse, normal. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba desaturando? ¿Por qué estaba en insuficiencia respiratoria esta persona? Porque si recuerdan, el Bactrim es una sulfa. Y el exceso de sulfas que produce en la sangre, metahemoglobinemia. Y la metahemoglobinemia es menos afín al oxígeno y te puede dar cuadro de insuficiencia respiratoria. ¿Me entienden o no? Haciendo lavado gástrico, oxígeno en altos flujos, la chiquilla se salvó. Ahora, algo importante, la insuficiencia respiratoria es la manifestación cardinal en el desarrollo de hipoxemia con o sin hipercapnia. Bien, vamos a las clasificaciones. Esta es la más utilizada, la clasificación fisiopatológica, que divide a las IRAS en dos tipos: la insuficiencia respiratoria hipoxémica parcial o tipo 1, en donde la presión de oxígeno es menor de 60 y la presión de CO2 está normal o disminuida. ¿De acuerdo? Se dice presión de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio o Torricellis con fracción inspirada del 21%, es decir, con aire ambiental. ¿Ok? Porque a veces ocurre que yo le digo a mis R's: dime, ¿el paciente está en insuficiencia respiratoria o no? Ven el haga. Presión de oxígeno 83. No, doctor, está cachete. No está en insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es el error ahí? Tiene que preguntarme, doctor, ¿con qué fracción inspirada estaba? Estaba con 80% de fracción inspirada. Está en recontra ira. Porque hay que hacer hacer la regla de 3, pues. La regla de 3. ¿No es cierto? X es a 0,21 o X es a 0,21 como 80 es a 80. En este caso, cruzas y te vas a dar cuenta que está recontra abajo. Se dice que por cada litro de oxígeno aumenta la oxemia en sangre entre 20 a 30 puntos. Que si yo le doy a un paciente un litro de oxígeno y tiene presión de 90, debería aumentar a 120. Le doy 2 litros a 150. Le doy 3 litros a 180. ¿Me entienden o no? Pero a este paciente le estoy dando 80%. ¿Debería aumentar cuánto? Más de 200. Y está en 83 nomás. Hay algo que está mal. ¿Estamos de acuerdo? Es importante. Y la insuficiencia respiratoria tipo 2, también llamada hipercápnica global o tipo 2, tiene que haber hipoxemia, eso tiene que haber, pero también tiene que haber hipercapnia por encima de 50 en normales, por encima de 55 en pacientes con EPOC. ¿De acuerdo? Lo que sería insuficiencia respiratoria tipo 2. Algunos le dicen mixta, ¿no? Algunos le dicen mixta, pero el nombre correcto es tipo 2. Según la parte clínica o clasificación clínica, puede haber estos tipos de insuficiencia respiratoria: insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. ¿Cuándo sabemos que un paciente es un hipoxémico crónico? Presenta algunos estigmas. Primero, le dicen: señor, muéstreme sus manos. Y van a ver que presenta los dedos en palillos de tambor, también llamado hipocratismo digital, también llamado acropatías, también llamado osteohipertrofia néumica. ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué ocurre?
Ocurre por acúmulo de capilares o glóbulos capilares en la punta de los dedos. Porque en la hipoxemia el cuerpo forma eritropoyetina y forma sustancias angiogénicas. ¿Me entienden o no? Y desarrollan estos dedos en palillos de tambor. ¿Ok? ¿Qué más encontramos en el hipoxémico crónico? Le tomas un hemograma y te maneja hematocritos de 50, 55%, 60%. Son poliglobúlicos. ¿Me entienden o no? Tienen poliglobulia, tienen policitemia. ¿Okay? Y haciendo la anamnesis, podrán ustedes saber si son realmente neumópatas crónicos. Probablemente fibróticos, probablemente asmáticos, probablemente EPOC, probablemente hepatópatas. ¿Hepatópatas? ¿Qué tiene que ser un hepatópata con dedos en palillos de tambor? Los hepatópatas pueden desarrollarte el síndrome hepatopulmonar y ellos también son hipoxémicos. El síndrome hepatopulmonar tiene una característica bien interesante. Tú al paciente lo echas, le tomas la pulsoximetría y el paciente satura 94, 95. Al paciente lo paras y desatura. Qué raro, porque uno tiene la lógica de que debería ser al revés, como el cardíaco, ¿no? Que tú lo echas, desatura y parado satura bien. En el hepatópata con problema hepatopulmonar es al contrario. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama eso? Ortodeoxia. La ortodeoxia o desaturación cuando el paciente se incorpora. Y no solamente desaturan, no solamente hacen ortodeoxia, hacen platicnia. ¿Qué es platicnia? Hacer disnea cuando el paciente esté echado y se sienta y le viene la platicnia. Eso es característico del síndrome hepatopulmonar. Ahora, los pacientes crónicos están compensados. ¿Cómo se compensan? Se compensan a través del aumento del gasto cardíaco. Los pacientes hipoxémicos crónicos van a desarrollar hipertrofia ventricular derecha, van a desarrollar hipertensión pulmonar y van a desarrollar hipertrofia ventricular del lado izquierdo y derecho, de los dos. ¿De acuerdo? Va a haber redistribución del gasto cardíaco. Ellos generalmente llevan su flujo a los órganos nobles. Va a haber aumento de la concentración de hemoglobina por estimulación de la eritropoyetina. Aumento del número de capilares. ¿Se acuerdan o no? Capilares. Aumento de la extracción de oxígeno. Su curva de disociación de hemoglobina siempre tiende a irse a la derecha. Y van a haber cambios celulares. Ellos generalmente son acidóticos. ¿Por qué? Porque su betabolismo celular va con los ciclos anaeróbicos. ¿Me entienden? Para generarse energía. Es una característica de los crónicos. Y hay una clasificación de IRA por la etiología. La tipo 1, desequilibrios del BQ. Y los CHAMPS intrapulmonar. Ya saben lo que es CHAMPS, ¿no es cierto? La tipo 2, disminución de la ventilación alveolar, lo que se llama hipoventilación. La tipo 1 más 2, la suma de ambas. La perioperatoria, hay pacientes que hacen insuficiencia respiratoria después de haber sido operados del pulmón, del corazón o del abdomen superior. Pacientes, por ejemplo, que tienen una pancreatitis necrotizante y le hacen su Whipple, toda su operación, gran operación de mi abdomen superior. Duele una barbaridad y el paciente apenas ventila, va a comenzar a acumular cada vez más y más CO2 y va a comenzar a irse a una IRA tipo 2 hipercápnica. Y finalmente la hipoperfusión. La hipoperfusión también genera IRA. ¿No les ha pasado que ustedes que están en la emergencia, llega un viejito que lo ha traído la familia porque lleva una semana sin comer, se tiende a dormir? Ustedes saben que los viejitos no hacen fiebre. Los viejitos que se tienden a deprimir son potencialmente viejitos infectados. Y probablemente ese viejito tenga una neumonía o una infección urinaria y está séptico. Y a lo mejor está hipotenso, ya está haciendo sepsis severa. Si ustedes le ponen el pulsoxímetro, ténganlo por ley que va a desaturar. Porque si está hipotensando,
por mecanismo reflejo la sangre se va cerebro, corazón, pulmón y riñones, ¿no es cierto? Y hay vasoconstricción periférica. Así que tomar pulsoximetría a un hipotenso es por las puras. No nos va a ayudar mucho. Y algo más, un cachito, ya no de hipoperfusión, sino de anemia. Les preguntan en el examen de residencia, ¿con qué grado de anemia aguda el paciente va a desarrollar una insuficiencia respiratoria aguda? Anemia aguda. Por ejemplo, voy yendo por la calle y me cae un balazo en el muslo, una bala perdida. Voy sangrando al hospital, pierdo y pierdo sangre. Llego al hospital, disneico, ¿no? Me estoy comenzando a hipotensar, me toman la pulsoximetría, lógicamente la pulsoximetría va a estar alterada porque estoy hipotenso, me ponen fluidos, me ponen coloides, cristaloides, me suben la presión, me colocan el pulsoxímetro y sigue bajo. ¿Qué pasó? Si mi presión ya se estabilizó. El problema es que he perdido una gran masa eritrocitaria. Y si mi hemoglobina cae agudamente a menos de 4 gramos por decilitro, va a ocurrirme insuficiencia respiratoria aguda. Por eso en pacientes agudos, anémicos agudos, con menos de 4, se le debe colocar oxígeno. Hablo de agudos, porque ustedes van a ver pacientes crónicos con anemia crónica, con hemoglobina de 2, caminando por la calle. ¿De acuerdo? Los leucémicos, los pacientes con linfoma, con mieloma, en quimioterapia, tienen anemias de 2, de 3. Caminan, se agitan, pero ahí están. ¿De acuerdo? Para que vean, ellos que están compensados. Fisiopatología de las IRAS, sobre todo la tipo 1 hipóxica. Ya saben que cuando hay una insuficiencia respiratoria, existe un gasto cardíaco aumentado que va al pulmón para intentar capturar la mayor cantidad de oxígeno. Va a haber desequilibrios en el BQ, sobre todo si es que hay cuadros obstructivos al flujo aéreo como asma o hay algún tipo de lesión vascular. Algo importante con las lesiones vasculares, por favor, son IRAS de tipo súbito que no responden a oxígeno. ¿Se acuerdan el ejemplo de la liposucción? Pacientes que súbitamente hacen disnea, desaturación, dolor torácico y no responden al oxígeno, así, TEP, tromboembolismo pulmonar. ¿Qué debo pedirle a ese paciente? El gol estándar es la angiografía pulmonar, pero angiografía pulmonar es muy invasivo. Mismo nivel de evidencia tiene la gammagrafía ventiloperfusión o la angiotomografía helicoidal multicorte. ¿De acuerdo? Tienen el mismo nivel 1A de evidencia como gol estándar. Fácil, le pido una TEN. El 2 de mayo tiene TEN, Cayetano tiene TEN, lo mando a hacer su TEN. O si no, lo mando a hacer una gamma BQ a Loaiza que tiene gamma BQ. ¿Me entienden o no? Y yo tengo el diagnóstico. Pero mientras tanto, ya le voy metiendo heparinas de bajo peso molecular a dosis totales. Enoxaparina 1 gramo miligramo, 1 gramo por kilo de peso, ¿no? 1 miligramo por kilo de peso. Puede ser. O le puedo meter ya bolos de enoxaparina, qué sé yo. ¿Me entienden o no? Porque eso lo vamos a ver después en T. Otra fisiopatología de la ira hipóxica es cuando uno se va a las alturas. Me preguntan muchas veces los pacientes, doctor, mi hijo es asmático y mañana viaja a Huancayo, se va a hacer un serón a Huancayo. ¿Le puede hacer daño viajar a Huancayo a un asmático? Y la respuesta es no. La mayoría de asmáticos somos hipoxémicos habituales. Estamos acostumbrados a vivir con poco oxígeno. Y cuando vamos a la sierra, ni cuenta nos damos. Y más aún, en la sierra la presión, mejor dicho, la humedad relativa es menor y la cantidad de hongos y ácaros es mucho menor. Hay mucha gente que en la sierra el asma se les cura, ¿no es cierto? Yo les digo que llevo dos inhaladores, pero les va a ir muy bien allá, normalmente, no siempre, ¿no? Normalmente. Hipoventilación. La hipoventilación tiene la característica de que la hipoxemia va a comenzar a acompañarse de hipercapnia. Y esta hipercapnia puede incrementar la hipoxemia porque destierra o desplaza el oxígeno de la hemoglobina. Hipoventilar es esto. Les comento el caso. Les conté el caso de la niña con lupus. Llegó una niña con lupus a mi servicio cuando era R1, no R2. Y llegó así. Polignéica. Era niña de 16 años. Le tomo la placa de tórax
y tenía una neumonitis lúpica. El pulmón estaba emblanquecido con un patrón reticular difuso. ¿De acuerdo? La indicación es, en esos casos, corticoides en altas dosis y ventilación mecánica. Entonces, le hice la interconsulta al intensivista que estaba de turno. Y así como hay neumólogos y neumólogos, hay intensivistas e intensivistas. Este intensivista la fue a ver. No, chibolo, está bien. Puso oximetría, 93, 94. Déjala con su oxígeno tranquilo nomás. Bueno, yo estuve evolucionando, pero siempre mirando, ¿no? Cuando a las 2 horas la veo a la chiquilla que estaba así, que ingresó así. La vi así. ¿Qué pasó? ¿Está mejor? ¿Está mejor? Porque ya está tranquila, ya no, le tomo la frecuencia respiratoria, está en 18, está normal. No, pacientes polimneicos, taquipneicos, que de manera progresiva comienzan a irse a la normalidad o a la bradypnia, eso es un estado de suma gravedad. Le tomé un AGA y estaba con presión de CO2 de 90. Estaba en narcosis. Estaba hipoventilando. Me fui corriendo a la UCI. 3 de la mañana. ¿Qué pasa? No, ahora sí pásamela. La pasaron a la UCI, le pusieron ventilación mecánica y de esa manera pudieron arrastrar el CO2. Porque el CO2, ¿cómo yo lo elimino del cuerpo? Una forma es hiperventilando y la otra es conectándome a un ventilador mecánico. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos hablado. Causas de hipercapnia. ¿Qué me produce hipercapnia? Guárdame tu celular. ¿Qué me produce hipercapnia? Hipercapnia se produce por fiebre, por ejemplo. Se produce por cuadros de sepsis, por convulsiones, por sobrecarga de carbohidratos. Me han llegado muchos pacientes con fibrosis o EPOC que tienen el fenómeno del día siguiente a Navidad. Porque en Navidad, panetón, chocolate, mermelada, ¿de acuerdo? De cena, ensalada de papas, o sea, harta harina. Le sirven bien al abuelito con fibrosis. Al día siguiente, el AGA hipercápnico, porque los carbohidratos generan gran cantidad de CO2 y el CO2 produce finalmente lo que ya sabemos, acidosis respiratoria. Aumento del espacio muerto puede originar también hipercapnia. Eso se ve en enfermedades propias del pulmón, en alteraciones de la pared torácica. Y hay un parámetro que aumenta, que se llama la gradiente. Ya les voy a explicar qué es eso, qué es la famosa gradiente alveolo arterial. Disminución del volumen de ventilación minuto. Por ejemplo, eso ha pasado hace poco en un hospital conocido. Un paciente que operan del pulmón. Y el paciente se quejaba y se quejaba de dolor postquirúrgico. Viene el intensivista y le pone remifentanilo, que es un derivado del fentanilo. Sigue con dolor y el siguiente grupo le mete morfina. La morfina y el remi se potencializan y originaron depresión central respiratoria. Y el chiquillo comenzó a bajar su ventilación minuto. ¿Y eso que originó? Hipercapnia, narcosis, y el paciente hizo paro respiratorio. Cuando fueron corriendo a ver qué había pasado, ¿por qué se asustaron? Porque el monitor comenzó ti, porque la frecuencia cardíaca estaba en 34, ya estaba en bradicardia. Un paciente con hipercapnia o con hipoxemia y bradicardia, mal pronóstico. Me está diciendo que ya hay daño neurológico. Y eso fue lo que ocurrió. Inmediatamente lo estabilizaron al chiquillo, el chiquillo quedó vegetal. ¿Me entienden? Y ha habido por una sumación de medicación neumodepresiva. Otras causas de disminución de la ventilación minuto, trastorno del sistema nervioso, neuropatías, anomalías de la pared torácica que no te permiten ventilar bien, obstrucción de vías aéreas superiores, por ejemplo. Esto se ve mucho en los pacientes con CRUP. ¿Saben lo que es el CRUP? El CRUP es una laringitis espasmódica,
producida por el virus parainfluenza y que origina tos exigente y a veces estrechez glótica y el paciente que comienza a asfixiarse y después a hipoventilar, hipercapnia y finalmente paro respiratorio. Siguiente, por favor. Uy, siguiente, por favor, soy yo. Y vamos a la etiología de las iras en general. Las iras pueden provocarse por problemas vasculares, edema agudo de pulmón, valvulopatías, disfunción ventriculares, sobrecarga de volumen. Esto es bien frecuente. Viene la viejita, deshidratada, y lo primero que hacen, ¡fua!, le meten a chorro, qué sé yo, cristaloides, cloruro, destroza con electrolitos, lo que sea. Y se les pasa la mano, y la viejita es como una esponjita. ¡Bluc! ¿Cómo te das cuenta? Ingurgitación yugular, hay intolerancia al decúbito, puede haber edemas, y sobre todo en la placa de tórax, alas de mariposa. La sobrehidrataste. Y eso tranquilamente puede llevar a insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque la membrana alveolo capilar se llena de agua, se congestiona. Tratamiento para esto, oxígeno y diuréticos. Otra causa de insuficiencia respiratoria en general, las afecciones neurológicas, traumatismo craneoencefálico, lesión medular, intoxicación por fármacos, lo que pasó en este muchacho que les acabo de contar. Afección neurológica periférica, tétanos, Guillain-Barré, difteria, más que todo por la toxina diftérica, que a veces puede provocar problemas neuromusculares, pero es bien raro. Afección por botulismo, ¿no? El comerse, por ejemplo, estas conservas en mal estado, miastenia o miositis viral. Alteraciones torácicas, traumatismo torácico, neumotórax, tórax inestable, espasmo de glotis, epiglotitis, aquí estaría también el CRUC, cuerpos extraños, hemoptisis masiva. La gran mayoría de gente que muere por hemoptisis no muere por el desangramiento, muere por la sofocación. La sangre tapa todo su espacio muerto y el paciente se ahoga en sí mismo en su sangre. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento para una hemoptisis masiva? La intubación endotraqueal con doble lumen. No es un tubo largo, es un tubo que termina en dos. Uno de los terminales está sellado y el otro está permeable. Yo lo que debo saber es, ya tener la idea, qué pulmón está sangrando. Si yo sé que es el lado derecho, coloco el tubo de tal manera que el tubo entra y tapa el bronquio tronco del lado derecho, colapsa el pulmón y ventila el pulmón que está indemne. ¿Me entienden? Es una medida de emergencia, se llama el combitubo, hasta que ese paciente entre a quirófano, que es de inmediato, ¿no? Bueno, otras causas de insuficiencia respiratoria ya son asma, neumonía, EPOC, distrés respiratorio que vamos a ver en un ratito, edema pulmonar, contusión pulmonar, tromboembolismo. Ya vamos a acabar, muchachos. Problemas postoperatorios también producen insuficiencia respiratoria y finalmente intoxicaciones por gases y ir a grandes alturas. Muy bien, ¿cuál es la clínica de la hipoxemia? Cuando ustedes que tengan la emergencia, sobre todo los que ya van a hacer pediatría, la emergencia es un concierto de llantos. Los niños lloran y los niños con broncoespasmo son llorones e irritables. Y no porque ellos quieran, están con hipoxemia y la hipoxemia produce agitación, confusión, alteraciones de la conducta. Te van a escupir, van a llorar, te van a morder porque están hipoxémicos. Te muerden, te escupen y después de que los niños están dando besito. Gracias, despídete del doctor. Chao, papito, chao. ¿No es cierto? ¿Okay? Convulsiones en los casos graves y en los casos ya pues severos parada respiratoria. A nivel cardiovascular, taquicardia, bradicardia en estadios muy avanzados, hiperhipotensión, arritmias, vasodilatación coronaria y cerebral y en los casos más severos, shock. Algo muy importante, muchos médicos se asustan cuando viene un paciente asmático y tiene frecuencia cardíaca de 120. Dicen, pucha, 120, y encima le voy a meter fenoterol, lo voy a reventar, y no es cierto. Un asmático tiene taquicardia refleja porque está hipoxémico, y lo curioso es que cuando tú lo nebulizas, su frecuencia cardíaca baja. Van a ver que después de 3 nebulizaciones, su frecuencia cardíaca está en 100, 80, 90, porque ya está oxigenando bien. ¿Me entienden o no? No tengan miedo
de dar fenoterol siempre y cuando estén claros que es un asma. Porque si es una fibrilación y le meten fenoterol, lo funden. Otra manifestación clínica de la ira son la disnea, el tiraje y la cianosis. La cianosis aparece cuando la saturación es menor del 85% mayormente. Hipercapnia. Hipercapnia tienen mayor compromiso neurológico. Les doy un ejemplo rapidito. Yo me acuerdo mucho de este caso porque fue una chiquilla, es un caso que presenté en una revista también. Esta chiquilla salía de una pollada en el Agustino, ¿ya? 3 de la mañana, ebria, con sus amigas, cruzando la avenida Ribagüero. Pasa una combi, ella se resbala accidentalmente. La combi estaba vacía para su suerte, según lo que dicen los testigos, y la rueda le pasa por el pecho. La atropella por el pecho. Las amigas agarran, llevan en un taxi al 2 de mayo y llega al hospital, la recibimos y cuando le sacamos la ropa vimos las marcas de la rueda en el pecho. Al toque, contusión pericárdica, taponamiento, contusión pulmonar, a la UCI. Lo llevamos a la UCI. Le toman la placa de tórax, limpiecito. Esta chica súper chica. Saturación, 97. Intensivista dijo, no, a observación, no amerita medidas intensivas. Perfecto, pasó a observación. Y comencé a hablar con ella, ella estaba tranquila, se le había ido la borrachera con la apretada. Oye, le digo, ¿qué pasó? No, me resbalé, que esto, que el otro. Bueno, ahí tranquilo. Fue 3 de la mañana. 8 de la mañana, hora del cambio de guardia. Ya yo me paro pues, con mis R's mayores. Bueno, doctores, paciente tal. Y la paciente que le decía estaba en mi espalda. Y comenzó a decir, oye, imbécil, oye, idiota, tú sonso. Y los otros, oye, ¿qué le has hecho? ¿Qué abusivo que eres? Comenzaron a bromearme. A mí me llamó la atención que se vuelva tan agresiva. Oye, y en eso comencé a decirme, oye, Pablo, apaga la cocina que se queman los camotes. Estaba haciendo delusión, estaba haciendo alucinación. Ah, no, esto no es gratuito. Un AGA, le tomo el AGA, presión de CO2 en 89, hipercapnia. ¿Qué pasó? Placa de tórax, pulmón derecho blanco, completamente colapsado. Qué raro. Así que ya, ahí llamamos a la UCI, pasó a la UCI y la intubaron, le dieron ventilación mecánica y lo que hicimos fue una broncoscopía, una endoscopía de los bronquios. Entré al pulmón izquierdo, que era el sano, no había nada. Me meto al pulmón derecho y ¡pum! Ya no progresaba. 3 centímetros de bronquio derecho y había un tejido rojizo que tapaba todo. Ya no quise forzar más porque sangraba. Le digo, acá hay algo que no sé qué es. Vienen los cirujanos, no, esta chica tiene que entrar a sala. Entró a sala de operaciones. ¿Qué había pasado? Que la rueda al pasar había comprimido y había producido fractura total del bronquio derecho. Lo que pasa que al inicio, ¿cómo es el cuerpo de adaptación? Se hizo la fractura y todavía estaba permeable, pero después hubo hemorragia, sangrado, se formó un tapón y se colapsó el pulmón. ¿Me entienden? Estaba haciendo hipoventilación porque había perdido un pulmón agudamente y estaba haciendo hipercapnia. La operaron, le hicieron una anastomosis término-terminal, estuvo hospitalizada la paciente y ahora está en su casa, recordando la anécdota. ¿Me entienden? Es un caso bien raro. Disnea es dificultad respiratoria que puede acompañarse de tirajes, aleteo nasal o si no, hipertonía de músculos accesorios como el esternocleidomastoideo. La cianosis es la coloración azul violácea de mucosas y de uñas y labios y que generalmente me está reflejando una saturación menor al 85%. Las hipoxias pueden ser histotóxicas o hipoxémicas. ¿Cuándo son histotóxicas? Cuando se altera la capacidad de la mitocondria de hacer fosforilación oxidativa. Y ahí están la mayoría de venenos, cianuros, sobre todo, las sulfas en exceso, ¿de acuerdo? La estricnina y no sé qué otras cosas más que bloquean esa función. También está la sepsis, porque va a producir liberación de toxinas
que van a ser disfunción mitocondrial. Y la hipoxia hipoxémica es la que más vemos nosotros, que es producida por todo el resto, por problemas de bajo flujo inspirado en caso de alturas, por desequilibrios de la ventilación-perfusión, ventilación-asma, perfusión TEP, Chung incrementado, ya saben el Chan o Chung incrementado, las cardiopatías o los defectos de difusión. Todo el resto es hipoxia hipoxémica, no se olviden, mientras que la histiotóxica tiene que ver con venenos. Hipoxemia se define como una disminución de los niveles de oxígeno en la sangre. Hay la leve, la moderada y la severa. Normalmente el punto de corte de hipoxemia es menos de 60 para hablar que estamos en una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Y cuándo decimos que hay refractariedad? Cuando tú le das oxígeno por encima de 50% y la presión no mejora casi nada. Esto me está reflejando que no hay manera de que el oxígeno atraviese, llegue al sistema vascular. Puede ser un Chan verdadero, probablemente tapones múltiples, ¿de acuerdo? Pero también puede ser una trombosis o tromboembolismo pulmonar. Signos de gravedad. Paciente con insuficiencia respiratoria, taquipnéico, ortopnéico, cianótico, con politirajes, con obnubilación o inestabilidad hemodinámica, ese paciente debe pasar a la UCI. Ni vuelta que darle. Paciente pasa a la UCI. No se olviden que todo paciente con una escala de Glasgow baja, menos de 8, tiene que ser intubado para proteger vía aérea. Y va a requerir o no darle un soporte ventilatorio mecánico o si no, una oxigenoterapia asistida. Ya, y viene la parte dinámica, porque veo que ya algunos que están colapsando ya, como alveolito sin surfactante, están comenzando a desinflar. Les entiendo porque ya es tarde. Vamos a interpretar un AGA. Van a aprender a interpretar un AGA. Primero deben saber cuáles son los valores normales para una gasometría. pH 7.4 más menos 0.04, PCO2 40, bicarbonato 24, presión parcial de oxígeno de 80 a 97 y saturación más de 98. Es lo normal, ¿de acuerdo? Para un adulto promedio. Comenzamos. Le tomamos el AGA al paciente. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer al tomar el AGA? Cuando tomo el AGA, lo que debo hacer es colocar en la orden que va al laboratorio la temperatura del paciente y la fracción inspirada de oxígeno que recibe el paciente. Eso es muy importante para que la máquina dé resultados óptimos. ¿De acuerdo? Muy bien. Después de eso me llega el resultado y me fijo en la presión de oxígeno. Si la presión de oxígeno es menos de 60 a fío ambiental, estamos frente a una IRA. Mayormente en las emergencias lo que se recomienda es tomar el AGA sin oxígeno en el paciente, para no sesgarnos. Le sacas el oxígeno 10 minutos y le tomas el aguita. ¿De acuerdo? Hay casos en los cuales no puedes darte ese lujo y caballero tienes que poner el oxígeno que estás colocando. Ahora, tenemos aquí IRA, hipoxémica. Tenemos la IRA y vemos ahora el nivel de CO2. Si el nivel de CO2 es normal o menor de 50, es una IRA tipo 1. Si es mayor de 50, es una IRA tipo 2 global o hipercápnica. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos claros. Después vemos el pH. En el pH vamos a ver si el paciente está acidémico, menos de 7.4, o está alcalémico. Pero no solamente hay que ver si está acidémico o alcalémico, hay que ver si es acidosis respiratoria o metabólica. Para eso vemos esto. Valoramos la presión de CO2, y el nivel de bicarbonato. La presión de CO2 marca las alteraciones respiratorias. El nivel de bicarbonato marca las alteraciones metabólicas. CO2 elevado, acidosis respiratoria. CO2 bajo, alcalosis respiratoria. Bicarbonato bajo, acidosis metabólica. Bicarbonato alta, alcalosis metabólica. Y normalmente en el cuerpo hay la homeostasis. Uno baja, el otro sube. Si tenemos un paciente con acidosis respiratoria, tiene que haber una alcalosis metabólica que lo compense.
Igual, si hay una alcalosis respiratoria, tiene que haber una acidosis metabólica que la compense. ¿Me entienden o no? ¿Cómo sabemos que está compensado o no? Viendo si es que el pH se normaliza. Si nosotros vemos que el pH sigue acidótico, diremos descompensado. ¿Me entienden? Ahora vemos la gradiente alveolar arterial que les comenté. Tiene una fórmula matemática que es un poquito complejita. Lo bueno es que las máquinas de AGA ya te lo brindan la gradiente de frente, pero es bueno conocerlo. La gradiente es la diferencial de la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Y lo ideal es de 8 a 15. ¿Cómo obtengo yo la presión alveolar de oxígeno? Multiplico el FIO por la diferencia de gente menos 47 menos el PCO2 menos 0.8. Bueno, eso no quiero que se lo aprendan. Es un poquito engorroso. Generalmente en el AGA ya llega. Pero sí deben saber esto. Gradiente más de 15 me está diciendo que hay algo alterado a nivel alveolo capilar. Alveolo capilar. Aquí está. Aumenta la gradiente cuando hay grados de hipoxemia y cuando hay compromiso de membrana alveolo capilar. Otro parámetro que en el AGA de ustedes deben investigar es este, el PAFI. El PAFI es el cociente entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Normalmente el PAFI en todos nosotros es más de 300, es lo normal. Menos de 300 hasta 200 se llama ALI. ALI es injuria pulmonar aguda. ¿De acuerdo? En inglés ALI. Injuria pulmonar aguda. Y cuando el PAFI es menor de 200 se llama ARS o síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿Ok? Ese va a ser motivo del siguiente taller. Le pedimos un hemograma también. Muchas veces es importante saber la hemoglobina para poder también interpretar bien el AGA. No vaya a ser que tenga por ahí una hemoglobina menos de 4 y le demos con sorpresas. La radiografía de tórax es importantísima, muchachos, para poder saber qué hay adentro que me explique esta hipoxemia. Y el electrocardiograma para ver si no hay causa cardiogénica. Muy bien, entonces yo evalúo todo eso y yo ya puedo dar diagnósticos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Tengo un paciente que tiene en el AGA con FIO 0.21 una presión de oxígeno de 57. ¿Está en IRA o no? Tipo 1 hasta ahí. Su presión de CO2 está en 70. Está en IRA tipo 2, porque ya está hipercápnico, hipoxémico hipercápnico. Su pH es de 7.26. Está acidótico. Yo ya sé que es una acidosis respiratoria, porque tiene PCO2 elevado o no. Y probablemente tenga también alcalosis metabólica, pero que no lo compensa. Es una acidosis respiratoria descompensada. Veo el PAFI y de hecho está menos de 300. De hecho, porque tiene pues una hipoxemia importante. Le tomo la gradiente y me sale en 50. Está con gradiente elevado. Ahora sí, le digo a mi residente, doctor, mi paciente presenta una insuficiencia respiratoria global o hipercápnica con una acidosis respiratoria descompensada, con gradiente alto y PAFI probablemente sugestivo de injuria pulmonar aguda. Le cierro el pico al residente. ¿Me entienden? Así se diagnostica un AGA. ¿De acuerdo? Y yo ya puedo intervenir terapéuticamente. Y más aún, los AGAs también te brindan electrolitos. Y tú puedes saber si hay hipe o hipocloremia, hipopotasemia, hiponatremia. Te da todo un estudio, un cohorte del medio interno de la persona. Muy bien. ¿Y cuál es el manejo de la insuficiencia respiratoria? Dar oxígeno, pues. Y para dar oxígeno vamos a aprender un poco de oxigenoterapia. Otros factores que debemos ver es la hemoglobina y la función cardíaca. Oxigenoterapia, así como ustedes aplican una inyección, así como dan insulina o dan antihipertensivos, dar oxígeno es un arte. Hay que saber dar oxígeno. Recuerden que el oxígeno es un gas incoloro, inodoro, insípido, 32 de peso molecular, etc., etc., etc. Que le he puesto como medida cuestiones generales. Lo que me interesa del oxígeno es que está en 21% en la atmósfera normalmente.
Ahora, hay guías. Ustedes ahora saben que hablamos de la medicina basada en la evidencia, ¿no? Ya no es como antes que era la medicina basada en la eminencia, ¿no? Ahora es la evidencia. Ya es lo que yo creo, no, es lo que está escrito, lo que te dicen los metaanálisis, ¿no es cierto? Bueno, acá hay una guía de la Asociación Americana del Corazón, Pulmón y Sangre, y esta guía dice de que a pacientes con problemas de arresto cardiorrespiratorio, hipoxemia, hipotensión, bajo gasto cardíaco, acidosis metabólica o distrés, hay que darle oxígeno. Yo creo que eso no es ninguna novedad. Yo creo que no es, hay que darles, pues. Una parada cardiorrespiratoria, pues hay que darle oxígeno. Será con ambú, será con ventilación mecánica, pero hay que darle. Lo bravo es darle en estadios más precoces. Ahora, la cantidad de oxígeno que entra a nuestro cuerpo, al final se va reduciendo y a nivel mitocondrial, miren, solamente entra de 3 a 23 torricellis de presión de oxígeno, mínimo. Es por eso que es tan sensible el ser humano cuando hay hipoxemia. ¿Cómo damos oxígeno al paciente? Hay varios sistemas de administración de oxígeno. Uno sería las cánulas nasales, también llamadas las cánulas binasales o bigoteras, que ustedes han visto, ¿no es cierto? Van conectadas a un baloncito de oxígeno, ¿de acuerdo? Y el paciente recibe oxígeno generalmente a bajos flujos. No se recomienda dar a flujos por encima de 5 litros por minuto con bigotera, porque puede originar resequedad y epistaxis. Ahora, esta es la regla. Por bigotera, si yo doy 1 litro de oxígeno, mi FiO2 aumenta a 24%. De ahí todo es más fácil. Si doy 2, aumento 4. Si doy 3, aumento 4. Y así voy aumentando de 4 en 4. Normalmente no se debe dar más de 5, ¿ok? Entonces, si ustedes están tomando un AGA y le dicen a la enfermera, jefita, ¿cuánto de oxígeno tiene el paciente? Ah, ya, doctorcito, tiene 4 litros por minuto. Ah, ya, yo me acuerdo que 4 litros es 36. Ponen FiO2, 36%. ¿Me entienden o no? Eso tienen que saberlo como Padre Nuestro. El otro sistema de oxigenoterapia son las máscaras con sistema Venturi. Sistema Venturi es un sistema un poquito más complejo y que es un sistema más de alto flujo. Miren, estarían estos de acá. Estos de acá. Este Venturi es una mascarilla que va conectada a un dosificador de oxígeno. A veces viene por separado, a veces viene uno solo con una rosquilla que regula, ¿ok? Y esto va conectado a un sistema humidificador y a la fuente de oxígeno. Esto te brinda oxígeno en mayores flujos. Aquí está. Podemos dar hasta 12 litros de oxígeno por minuto y te da frecuencias inspiradas por encima del 50%. ¿Ok? 3.24, 4.30, 6.35, 8.40. Yo sé que va a ser engorroso aprenderse esto, pero lo van a tener que hacer. ¿Ok? El otro sistema es la máscara reservorio. La máscara reservorio, ustedes han visto una máscara con una bolsita. Esa es la máscara reservorio. Da fracciones inspiradas mucho más altas. Lo que no se recomienda es que da mucho oxígeno y a veces a un paciente hipoxémico crónico lo puedes deprimir. Ahora, ¿qué niveles de oxígeno da? Miren, da 60, 70, 80, hasta 96% de FiO2. Un poquito más de oxígeno puro. ¿Ok? Eso es en caso de suma urgencia. Y se utiliza por corto tiempo. Es contraproducente dar a un paciente oxígeno en altas cantidades, por encima del 80%, por más de 24 horas. Lo estás condenado a fibrosis. El oxígeno en altos flujos y por mucho tiempo fibrosa el pulmón. Y el otro sistema serían los sistemas de ventilación mecánica no invasiva y ventilación mecánica invasiva. Por ejemplo, aquí vemos esto. Miren, un paciente con ventilación mecánica no invasiva. En este caso, el aire ingresa a la persona con fuerza, con una determinada presión. En este caso, este paciente obeso no es un paciente que tenga una insuficiencia respiratoria aguda. Es un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria crónica asociada a una enfermedad que se llama el síndrome de apnea del sueño. Es los famosos roncadores, pero los que roncan bien. Ustedes deben haber visto a esos pacientes
que respiran algo así, más o menos. Después no respiran. Se murió el viejo, dice, se murió. Y al rato... ¿Han escuchado o no? Yo lo he escuchado a mi papá un montón de veces. Un montón de veces. Ahora sé que él sufre de apnea del sueño. Y el apnea del sueño ocurre generalmente en personas gruesitas, en obesos, en personas de cuello corto, en personas que tienen hábitos de alcohol o de tomar somníferos. Y esto se explica por qué. Por colapso de los tejidos faringios, generalmente. El tratamiento es colocarles este ventilador no invasivo para que no se colapse los tejidos al meter un flujo de aire con fuerza. ¿Me entienden? Se llama CPAP. Y por último, la ventilación mecánica invasiva, donde al paciente se le mete un tubo a la tráquea, se le seda y se le conecta a una máquina de ventilación mecánica, ¿no? Es en caso de apnea, el paciente no respira. Por ejemplo, un paciente que tiene una síndrome de Guillain-Barré que afecta a músculos respiratorios, no va a respirar. Hay que saber la vida colocándole ventilación mecánica. Hipoxemias graves que no responden al oxígeno, a pesar de, aquí sería del oxígeno, no de la hipoxemia. Hipercapnias progresivas, ya les dije, las únicas formas de botar CO2 del cuerpo es hiperventilar. Pero si un paciente está grave, no lo puede hacer. La máquina lo hace por él. Fatiga muscular y deterioro del nivel de conciencia. Muy bien. Lógicamente, para eso hay que intubar al paciente. Y por último, es bueno culantro, pero no tanto, dice el dicho. Es bueno oxígeno, pero no tanto. El oxígeno en exceso hace daño, sobre todo en niños pequeños, en prematuros. Puede provocarle ceguera por fibroplasia retrolental. Lo que les dije, puede provocar toxicidad y fibrosis cuando se da oxígeno por encima del 60. Aquí ponen por encima de 1, por más de 24 horas. Aquí está, 0,6. Ya entendí. 1 en 6 o 0,6 en 24. Es muy peligroso. Hipoventilación inducida por oxígeno, retención crónica de CO2. Lo que les dije, pacientes hipoxémicos que le dan mucho oxígeno, los deprimes. Atelectasia. ¿Por qué atelectasia? Mucho oxígeno, arrastra el nitrógeno alveolar y ¡poc! Se colapsan los alveolos. Muy bien, vamos con el test. Un paciente con diagnóstico de esto está fácil, con fractura de pelvis, presenta súbitamente disnea y dolor torácico. Se le brinda oxígeno suplementario a razón de 8 litros por minuto con máscara Venturi. Y su saturación es de 89%. ¿Cuáles de las siguientes aseveraciones es incorrecta? Pregunta. Refleja un chan importante. En el AGA se debe indicar que su BEF1 es 40%. Su presión de oxígeno y FiO2 es menor de 300. Le solicitarían una gammagrafía BQ. Iniciarían antibiótico-terapia empírica inmediata. Respuesta. ¿Respuesta o respuestas? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿En qué están pensando? ¿En qué están pensando? ¿Cuál es su diagnóstico? Tromboembolismo pulmonar, ya se los he repetido. ¿Okay? Cuando hay tromboembolismo pulmonar, por más que yo dé oxígeno, el paciente no va a oxigenar, pues porque no llega sangre, ¿de acuerdo? Normalmente el CHAM ocurre cuando se altera la ventilación, ¿no es cierto? Así que no refleja un CHAM muy importante ese problema. Eso es una respuesta falsa. En el AGA se debe indicar que su FiO2 es de 40%, eso es verdadero, ¿no? Si recordamos, 8 litros por Venturi da 40% de FiO. Su PAFI es menor de 300, de hecho, porque está desaturando. ¿Le solicitarían una gammagrafía BQ? Sí, porque hay que descartar TEP. ¿Le iniciarían antibiótico terapia empírica inmediata? ¿Por qué? ¿Acaso es neumonía? Tiene aquí dos respuestas, ¿no? Es la A y la E. No es lo típico, pero hay dos respuestas ahí, ¿ya? Lo hice para que piensen un poquito. Este está más facilito, este ya es con una sola respuesta para no confundirlos. La presencia de clavin, policitemia y tendencia a la hipercapnia en el AGA en un paciente disneico indica
¿Insuficiencia respiratoria aguda? No. ¿Insuficiencia respiratoria crónica? Sí. ¿Hipoxémica? Recuerden que había histotóxica e hipoxémica. Hipoxémica en cualquiera, sí. ¿Que debemos brindarle oxígeno a flujos altos para optimizar su saturación? Mentira, al contrario. Respuesta B más C. Muy bien.